Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra herramienta para completar el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Esperemos que estén aprovechando al máximo este tiempo para ampliar su interés y conocimientos de la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. Mi nombre es Yolanda Cruz Torres, profesora de Historia en escuelas de nivel secundaria. Les recuerdo mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden usar correctamente su cubrebocas, porque al cuidar a los demás. Es un gusto que me acompañen el día de hoy, porque después de todo lo aprendido en las sesiones anteriores, es momento de generar una evidencia de aprendizaje en la que demuestren los conocimientos adquiridos, así como las habilidades de observación, comprensión y búsqueda de información de lo que aprendieron en el bloque 1. Se preguntarán, ¿y cómo lo vamos a hacer? Presten atención a lo siguiente. Nuestra sesión lleva por título Protagonistas de la Historia, y su objetivo consiste en reconocer a los protagonistas de la historia que transformaron la forma de concebir al mundo a partir de las ideas liberales e ilustradas en la segunda mitad del siglo XVIII. Para ello, realizaremos un ejercicio con dos tipos de preguntas. Número 1. Las 10 primeras son de opción múltiple y las verán en pantalla para que puedan copiarlas. Si conocen la respuesta, subráyenla con un color rojo. 2. Las siguientes 10 preguntas son de falso o verdadero. También deberán subrayar la respuesta y dar una breve explicación. 3. En cada pregunta les daré algunas pistas a través de imágenes y breves explicaciones, por si tuvieran alguna duda para responder. 4. Al final de cada bloque podrán contrastar las respuestas y verificar qué tanto han aprendido. ¿Estamos listas y listos? Comencemos. Tengan a la mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para que copien las preguntas y elijan la respuesta correcta. Así podrán completar con éxito su primera evidencia de aprendizaje. Antes de iniciar, es necesario comprender quiénes son los protagonistas de la historia. Escuchen con atención la siguiente lectura que lleva por título una pregunta clave: ¿quién hace la historia? Cuando hablamos de los protagonistas de la historia, nos vienen a la mente nombres de los grandes personajes históricos, quienes se han destacado por sus hazañas, que casi siempre nos recuerdan algún hecho histórico importante que generó un cambio significativo en la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo explicar el fin de la Revolución Francesa sin Napoleón Bonaparte? No es posible, porque es el personaje que dio el golpe de Estado que puso fin a la revolución. Pero ¿se imaginan a un solo hombre luchando solo contra un ejército? ¿Verdad que no? Es un hecho que sin el apoyo de los integrantes de su ejército, esa victoria no habría sido posible. O, ¿cómo explicar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres sin Olympe de Gouges y su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana? A lo largo de la historia han existido mujeres y hombres conocidos y desconocidos que, con sus acciones, cambiaron el rumbo de la humanidad. Líderes políticos, intelectuales, artistas que transformaron la forma de percibir la realidad, científicos y científicas que contribuyeron al desarrollo de la ciencia, inventores cuyas obras han trascendido en el tiempo, guerreros que conquistaron y cambiaron la geografía mundial. A este tipo de personas se les llama actores o protagonistas individuales. Muchas veces héroes no reconocidos, pero que protagonizaron hechos que transformaron la realidad de su tiempo. Otro tipo de protagonistas son los actores colectivos y reciben este nombre porque son grupos de hombres, mujeres y niños, héroes anónimos que al actuar en conjunto cambiaron las estructuras políticas, económicas, sociales o culturales de la sociedad. Por ejemplo, la burguesía, que a través de su lucha por la igualdad, la libertad y la fraternidad,
provocó los procesos revolucionarios que terminaron con el antiguo régimen y dieron paso a la modernidad. Otro ejemplo muy actual es el personal de salud, enfermeras y enfermeros, camilleras y camilleros, doctoras y doctores, cocineras y cocineros. Todas y todos están haciendo historia, enfrentando la pandemia por COVID-19, salvando vidas, muchas veces a costa de la propia. Ahora ya saben quiénes hacen la historia: ricos, pobres, niños y adultos, hombres y mujeres, grupos y personas en lo individual, conocidas o desconocidas. Después de esta introducción, es momento de iniciar con la primera sección de preguntas. Recuerden anotar la pregunta y subrayar la respuesta como se muestra en el ejemplo que ven en pantalla. En esta sesión nos acompañan Uriel, Renata, Osvaldo y Jimena, jóvenes de diversas secundarias, que al final de cada sección nos compartirán las respuestas de su ejercicio. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes, empecemos. Enciclopedistas que reunieron todo el conocimiento de su época en el diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Inciso A, Diderot y D'Alembert. Inciso B, Smith y Locke. Inciso C, Benjamin Franklin y George Washington. El enciclopedismo fue una corriente filosófica cuyo objetivo consistió en proclamar la superioridad de la razón y de la ciencia. Dos filósofos franceses se dieron a la tarea de recopilar todo el saber en una obra de varios tomos que publicaron en 1772. Forma de gobierno con división de poderes que se impuso al triunfo de las revoluciones burguesas. Inciso A, monarquía. Inciso B, absolutismo. Inciso C, república. Un ejemplo de este sistema de gobierno se estableció después de la independencia de las 13 colonias. Pregunta 3. Monarca que gobernó bajo el régimen conocido como despotismo ilustrado. Inciso A, Catalina la Grande. Inciso B, Luis XVI. Inciso C, Guillermo de Orange. Algunos reyes o reinas absolutistas implementaron ideas liberales llevando a sus países cierta prosperidad. Su lema era: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Algunos de los países en los que se implementó fueron Rusia, España y Portugal. Grupo social que surge en la Edad Media y consolida su poder económico y político durante la primera revolución industrial. Inciso A, clase trabajadora. Inciso B, nobleza. Inciso C, burguesía. Se dedicaban a actividades comerciales y financieras. Gozaban de poder económico, pero no de poder político. 5. Grupo dedicado a saquear los barcos de otros países con el consentimiento de la corona británica. Inciso A, comerciantes marítimos. Inciso B, soldados. Inciso C, piratas. Eran marineros que se dedicaban a saquear la riqueza que transportaban otros navíos. Algunos de ellos fueron protegidos por la corona, que toleraba esta actividad porque le generaba ganancias. Por cierto, ¿sabías que también hubo mujeres dedicadas a esta actividad? Pregunta 6. Fue el grupo más vulnerable durante la primera revolución industrial. Hoy están protegidos por la ley. Inciso A, trabajadores. Inciso B, niños obreros. Inciso C, trabajadoras. La revolución industrial generó la migración de familias enteras del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. De ahí que este grupo se empleara para desempeñar funciones que otros no podían hacer por tratarse de espacios reducidos, tanto en las minas como en las chimeneas de las grandes fábricas. Pregunta 7. Ideas que reflejan el pensamiento de los ilustrados franceses del siglo XVIII. Inciso A, oscurantismo y los dogmas. Inciso B, la ciencia y el uso de la razón. Inciso C, la superstición y la fe.
El movimiento cultural de la Ilustración trajo consigo importantes cambios en la mentalidad de las personas, al exaltar el uso de la inteligencia para explicar los fenómenos naturales y sociales de la época. Pregunta 8. Liberal radical que protagonizó el llamado Reino del Terror en Francia. Inciso A, Maximilien de Robespierre. Inciso B, Napoleón Bonaparte. Inciso C, Georges-Jacques Danton. El Reino del Terror es considerado una de las etapas más sangrientas de la Revolución Francesa, donde los liberales radicales perseguían y ejecutaban a todos los que ellos consideraban enemigos de la República. Su líder fue un abogado, orador y político apodado El Incorruptible. Pregunta 9. Es considerado uno de los padres libertadores de las 13 colonias. Inciso A, Adam Smith. Inciso B, Abraham Lincoln. Inciso C, George Washington. Las medidas impositivas adoptadas por el gobierno inglés y las ideas liberales difundidas entre los colonos provocaron el inicio de la lucha por la independencia de las 13 colonias. Este personaje fue el comandante en jefe del Ejército Continental. Participó en la redacción de la Constitución y fue el primer presidente de los Estados Unidos de América. Uno de sus estados y la capital del país llevan su apellido. Pregunta 10. País europeo gobernado por una monarquía parlamentaria que en el siglo XVIII se convirtió en una potencia económica. Inciso A, Alemania. Inciso B, Francia. Inciso C, Inglaterra. Poseía la mayor flota naval y mercante de Europa. También fue el país más industrializado de mediados del siglo XVIII, gracias a la primera revolución industrial. ¿Cómo les va? Espero que estén encontrando las respuestas correctas. ¿Qué les parece si verificamos juntos las respuestas de la primera sección? Les voy a pedir a sus compañeros nos ayuden leyendo su evidencia de aprendizaje. ¿Quién quiere responder las primeras preguntas? Muy bien, empezamos con Uriel. Por favor, danos tus respuestas. Pregunta número 1. Enciclopedistas que reunieron todo el conocimiento de su época en el diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. La respuesta es el inciso A. Diderot y D'Alembert. Pregunta 2. Forma de gobierno con división de poderes que se impuso al triunfo de las revoluciones burguesas. La respuesta que elegí es C. República. Pregunta número 3. Monarca que gobernó bajo el régimen llamado despotismo ilustrado. En esa me costó un poco de trabajo responderla, pero con las explicaciones que usted nos dio, pienso que la respuesta es A. Catalina la Grande. Pregunta 4. Grupo social que se surge en la Edad Media y consolida su poder económico y político durante la primera revolución industrial. Esa estuvo fácil, es C. Burguesía. Gracias por haber contestado correctamente, ya que las pistas me ayudaron a elegir bien mis respuestas. Hasta luego. Gracias, Uriel. Sigamos con Renata. Pregunta número 5. Grupo dedicado a saquear los barcos de otros países con el consentimiento de la corona británica. Es el inciso C. Piratas. Pregunta número 6. Fue el grupo más vulnerable durante la primera revolución industrial. Hoy están protegidos por la ley. Ahí no sabía si dirigirme al inciso B o el C, pero por la pista que usted nos dio, me decidí por el B, niños obreros. Pregunta número 7. Ideas que reflejan el pensamiento de los ilustrados franceses del siglo XVIII. La respuesta es el inciso B, la ciencia y el uso de la razón. Pregunta número 8. Liberal radical que protagonizó el llamado Reino del Terror en Francia. Revisé mi libro de texto para confirmar la respuesta. Es el inciso A, Maximilien de Robespierre. Me gustó mucho participar en esta evidencia de aprendizaje. ¡Hasta luego! Muy bien, Renata. Gracias. Ahora, Osvaldo. Mi respuesta son las siguientes. Pregunta 9. Es considerado uno de los padres libertadores de las 13 colonias. Recordé lo visto en una de las sesiones pasadas y elegí el inciso C.
George Washington. Pregunta 10. País europeo gobernado por una monarquía parlamentaria que en el siglo XVIII se convirtió en una potencia económica. Estoy seguro que es la C, Inglaterra. Muchas gracias por tu participación. Gracias, jóvenes, por su participación. Ahora iniciemos con la sección 2. A partir de la siguiente pregunta, elegirán como opción de respuesta entre falso y verdadero. Pero además deberán justificar su elección. Observen el ejemplo en la pantalla. Francia es la potencia que en el siglo XVIII controlaba el comercio marítimo de Europa, Asia y sus colonias en América. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Falso porque fue Inglaterra quien tenía la mayor y más poderosa flota marina, mercante y naval de Europa durante el siglo XVIII. Fácil, ¿verdad? Pero si tienen dudas, observen las imágenes y escuchen con atención las cápsulas informativas o bien consulten su libro de texto. Vamos por la pregunta número 11. 11. La monarquía parlamentaria es la forma de gobierno que prevaleció en el antiguo régimen. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. El antiguo régimen se caracterizó por la concentración de todo el poder en manos de una sola persona, el rey. De ahí que se le denominara monarca absoluto. Pregunta 12. James Watt inventó la máquina de vapor en 1769. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Las primeras máquinas de vapor fueron creadas entre 1698 y 1712, pero tenían deficiencias, así que un ingeniero escocés trabajó en su perfeccionamiento y la patentó en 1769. Pregunta 13. Las ideas liberales e ilustradas que adoptó y difundió la burguesía sirvieron de base para las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. El liberalismo y la ilustración representaron cambios profundos a nivel político, económico y social en el mundo. Su influencia la podemos constatar en la actualidad, mediante gobiernos republicanos como el nuestro. Pregunta 14. Adam Smith es considerado padre de la economía moderna al oponerse a la intervención del Estado en la economía. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. El liberalismo económico fue una doctrina basada en la libre competencia, la ley de la oferta y la demanda y la propiedad privada. Su máximo exponente nació en Escocia. Pregunta 15. Las mujeres siempre han gozado de igualdad de derechos e independencia con respecto a los hombres. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. La lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos frente a los hombres data de siglos atrás. Ejemplo de ello es Ulam de Gauche, quien durante la Revolución Francesa y en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, dejando un claro precedente de la lucha por la igualdad que todavía persiste en la lucha por la igualdad de género. ¿Sabías que hay lugares en donde la mujer no puede tener propiedades? Pregunta 16. Los colonos en América del Norte buscaban establecer una monarquía. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Las ideas liberales e ilustradas influyeron en los colonos ingleses, quienes buscaban independizarse e implementar gobiernos republicanos con división de poderes, donde la soberanía residiera en el pueblo mediante el voto. Pregunta 17. Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado que puso fin a la Revolución Inglesa. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Napoleón Bonaparte fue un destacado estratega militar que protagonizó un golpe de Estado en el 18 Brumario según el calendario republicano y al
término del cual es nombrado primer cónsul de su país. Pregunta 18. La lucha entre los burgueses y el Parlamento fue una de las causas que motivaron la Revolución Industrial. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Durante el siglo XVII y XVIII en Inglaterra surgieron cambios significativos a partir de la Revolución Gloriosa, como la presencia de la burguesía en el Parlamento, donde se luchaba por los derechos. Uno de ellos va a ser la libertad económica. Pregunta 19. Los colonos ingleses fueron los primeros en América que lograron independizarse. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. La independencia de las 13 colonias es considerada una revolución burguesa. Buscaban establecer un gobierno republicano con división de poderes. Al alcanzarlo, se convierte en un ejemplo a seguir para otros países. Pregunta 20. Los sans-culottes pertenecían al pueblo llano y jugaron un papel muy importante en la toma de la Bastilla de 1789. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. La Revolución Francesa, con su lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, motivó a diferentes grupos sociales a luchar en contra de la opresión y la desigualdad. Para terminar, escuchemos cómo respondieron sus compañeros a las preguntas de falso y verdadero. Osvaldo, ¿nos compartes las respuestas de las preguntas, por favor? Sí, maestra. Pregunta 11. La monarquía parlamentaria es la forma de gobierno que prevaleció en el antiguo régimen. Es falso, maestra, porque fue el absolutismo la forma de gobierno que caracterizó al antiguo régimen, ya que el poder estaba concentrado en una sola persona, o sea, el rey. Pregunta 12. James Watt inventó la máquina de vapor en 1769. Falso, él solo patenta la máquina de vapor que perfeccionó, ya que existían otros como la inventada de Savery en 1698 o la Newcomb creada entre 1706 y 1712. Bueno, esas fueron mis respuestas. Yo creo que tenemos las mismas respuestas, ¿verdad? Hasta luego, compañeros. Muy bien, Osvaldo. Agradecemos tu participación. Jimena, ¿podrías ayudarnos con las siguientes preguntas? Pregunta 13. Las ideas liberales e ilustradas que adoptó y difundió la burguesía sirvieron de base para las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII. La respuesta es verdadero, ya que las ideas liberales e ilustradas difundidas por la burguesía provocaron las grandes revoluciones que caracterizaron la segunda mitad del siglo XVIII. Pregunta 14. Adam Smith es considerado padre de la economía moderna al oponerse a la intervención del Estado en la economía. Es verdadero, maestra. El economista Adam Smith propuso la no intervención del Estado en la economía, la libertad de empresa y la defensa de la propiedad privada, por lo que es considerado padre del liberalismo económico. Pregunta 15. Las mujeres siempre han gozado de igualdad de derechos e independencia con respecto a los hombres. Yo opino que es falso, maestra, pues si bien no contamos con leyes que establecen la igualdad entre mujeres y hombres, esto no siempre fue así. Por ejemplo, en siglos pasados las mujeres estaban bajo la tutela de los hombres y no podían votar. Todavía hoy en muchas comunidades las mujeres no pueden poseer tierras, pues es considerado un derecho exclusivo para los hombres. Pregunta 16. Los colonos de América del Norte buscaban establecer una monarquía. También es falso, porque su revolución se basó en las ideas liberales. Por lo tanto, al independizarse establecieron una república. 17. Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado que puso fin a la Revolución Inglesa. Falso, maestra. Revisé mi libro de texto y Napoleón dio un golpe de estado al directorio que puso fin a la Revolución Francesa, no inglesa. Pregunta 18. La lucha entre los burgueses y el parlamento fue una de las causas que motivaron la primera revolución industrial. Es falso, pues una de las causas que propiciaron la primera revolución industrial tuvo que ver con las ideas liberales e ilustradas que durante el siglo XVIII propiciaron el desarrollo científico y tecnológico. Pregunta 19. Los colonos ingleses fueron los primeros en América que lograron independizarse.
Al principio tuve dudas, pero después de escuchar las pistas yo digo que es verdadero, pues las 13 colonias aparecen en la historia como el primer americano en independizarse de Inglaterra en 1776, quien ser ejemplo para otros países del continente que permanecían bajo el dominio de España o Francia. Pregunta 20. Los sans-culottes pertenecían al pueblo llano y jugaron un papel muy importante en la toma de la Bastilla de 1789. También es verdadero, pues sin importar la condición social, las ideas liberales provocaron la participación de diversos grupos en la Revolución Francesa. Tal fue el caso de los sans-culottes, quienes protagonizaron la toma de la Bastilla, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Hasta luego, compañeros, fue un gusto participar. Respuestas correctas. Gracias por participar, Jimena. Muchas gracias, jóvenes, por participar en este ejercicio. Nos demostraron lo mucho que han aprendido. Les fue muy bien en la elaboración de su evidencia de aprendizaje. Y a ustedes en casa, estoy segura que también alcanzaron la mejor calificación. Esperemos que todas y todos hayan logrado completar su evidencia. Nuevamente gracias, Renata, Jimena, Uriel y Osvaldo, por compartir sus aprendizajes con nosotros. Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto, jóvenes. En pantalla les dejamos las respuestas por si tienen dudas o les faltó alguna pregunta por contestar. Bueno, por hoy hemos terminado. No olviden guardar esta evidencia de aprendizaje para presentarla a su maestra o maestro cuando regresemos a nuestro salón de clases. Hasta la próxima.